Hola, buenas tardes, días, según la hora que estén viendo este video. Espero que hayan tenido una buena semana y me disculpen los problemas técnicos que pudiera tener porque no estoy acostumbrado a estar grabando sesiones. Pues les encargué como lectura el texto de Ricento y de Hammer si tenían la oportunidad también de revisarlo. Igual si les quedó con curiosidad de más de la historia de las políticas del lenguaje, tal vez revisando el handbook vieron que hay también otro texto sobre la historia del campo, hecho por Gernot y Nekbapil. Son unos lingüistas, me parece que son chicos checos de la República Checa. Eh, bueno, Ricento da una propuesta, ¿no?, de categorización, de clasificación de los periodos de la disciplina basado en tres principales componentes. Vamos a ver, estos componentes se refiere a, a una corriente epistemológica. Una parte epistemológica se refiere a las tendencias que había en la academia, ¿no?, en esta época en que se van realizando estos estudios. El componente macro sociopolítico, que se refiere a las preocupaciones de la sociedad que se está dando en estos tiempos, en los cuales se hacen esos estudios, y estratégicos, que se refiere a qué se pensaba en ese momento, ¿no?, que eran lo correcto, ¿no?, lo viable para influir, ¿no?, en el cambio lingüístico o la lengua que se utiliza, ¿no?, o demás, etcétera. Eh, entonces tenemos estas influencias que hay, y también, si se habrán podido dar cuenta, una tema recurrente, ¿no?, en el campo de la política del lenguaje es la planificación lingüística. De hecho, era como casi hablar de política del lenguaje hace unos años, era hablar de planificación lingüística. Y es de estas decisiones que toman los gobiernos para influir en tanto qué lengua se utiliza o qué variante se utiliza, ¿no?, que promover una u otra lengua, ya sea para la administración, la comunicación, etc. Eh, o sea, en este sentido, ¿no?, al menos la idea que había de política del lenguaje estaba muy ligado todavía a lo que era el Estado, ¿no?, y, y pues un poco en parte también derechos lingüísticos. Entonces, como una introducción, ¿no?, a ese campo, pues cuando las entendemos, ¿no?, como la gestión consciente e inconsciente de las lenguas en una sociedad, pues esto es algo que ha existido en toda la historia de la humanidad. O vemos como Nebrija se dirige, vimos la sesión pasada, como Nebrija se dirige a la reina, ¿no?, y le está diciendo la importancia de la lengua para la administración de un imperio, ¿no?, tanto para la administración como para la conservación, ¿no?, de los hitos, de los logros de este imperio, ¿no?, en la historia. Eh, pues va entendiendo esta importancia de promover la lengua, ¿no?, como una lengua del Estado, y también estudiarla, ¿no? Ofrece una gramática, ¿no?, para que sirva a pues ese objetivo, ¿no?, de preservación de la lengua. No solamente de preservación, el de Berige entiende, ¿no?, que la lengua cambia, y como sabe que va a cambiar, pues ve importante al menos hacer una descripción, ¿no?, en una gramática, expresada en una gramática de esta lengua, como está en ese momento de la historia. Y así tenemos la primera gramática de la lengua castellana hecha por él. Entonces, bueno, esto es algo que siempre ha existido, pero como campo de estudio, ¿no?, como objeto de estudio del language policy, es relativamente reciente. Spolsky menciona que el primer título registrado donde tiene el language policy, ¿no?, en el título es en 1945, ¿no?
es la primera vez que se encuentra. Creo que el autor era Cebollero. No ahonda más sobre cuál era el tema. Fue eh, un título que no tuvo mayor impacto después, pero es el primero que, al menos en la Biblioteca del Congreso, aparece como Language Policy. Y pues hasta los años 60, cuando la política del lenguaje, como Language Policy, empieza a aparecer como una rama de la sociolingüística. Entonces, pues en ese tiempo todavía se pensaba a la política del lenguaje como una parte. Se empiezan a interesar algunos sociolingüistas en la disciplina o en el campo de estudio, ¿no? Como objeto de estudio. Entre ellos, pues está bueno, ahorita el que vamos a ver principalmente es Hagen, que es el que da el concepto de planificación lingüística. Y pues también los trabajos de Fishman en esta área son importantes, ¿no? Entonces, pues vamos a examinar este desarrollo histórico, ¿no? Del campo de políticas del lenguaje, desde orígenes como disciplina. Y pues Ricento hace una propuesta de periodización que pues cabe destacar que está pensando Ricento, ¿no? Está citando autores anglosajones principalmente, tiene cierto sesgo hacia los autores los anglosajones. De hecho, en el texto que les di ahí lo pone como una nota al pie hasta el final del texto, ¿no? De que uno de los revisores le señaló ese asunto. Y pero creo que también refleja bastante bien, ¿no? Las tendencias en otras partes del mundo. Igual no encaja exactamente en los periodos que él menciona, pero, pero sí nos sirve para ir entendiendo, viendo cómo se van ubicando todas estas demás corrientes. En México en particular, yo diría que hasta todavía principios de los 2000, lo que predominaba era una idea de planificación lingüística, ¿no? Cuando se hablaba de política de lenguaje, se hablaba sobre todo de planificación lingüística y pensado desde el poder. Tenemos estudios históricos, ¿no? Sobre las diferentes políticas de lenguaje que ha habido en el país desde la Nueva España, ah, y pues otros que buscan ya promover la diversidad lingüística y la conservación de las lenguas. Hubo un momento en lo que se le interesaba era la castellanización. La principal política de lenguaje que ha habido en el país ha sido, pues ha tenido como objetivo la castellanización, y lo que se ha discutido principalmente es cómo lograr ese objetivo, ¿no? Y es hasta recientemente que empezamos a ver algunas políticas de revitalización, pero pues yo diría que hasta el momento todavía son marginales respecto a la tendencia nacional. Entonces, Ricento menciona que esta primera etapa hablando de planificación lingüística, empieza en la década de los 50, 70, ¿no? Entre los 50 y los 70. Sobre todo en el 59 es cuando Hogan hace este concepto, da por primera vez su concepto de planificación de la lengua. Hogan utiliza este concepto para un estudio que está haciendo, que le pidió el gobierno de Noruega. Él es noruego-americano, era noruego-americano. Y el gobierno de Noruega le pide hacer un estudio porque quería promover cierta variante en específico del noruego como estándar nacional, y le encarga a Hogan hacer esta planificación para hacer estos cambios. Bueno, y en ese tiempo Hogan da una primera definición de planificación lingüística que sería su primera definición. Déjenme la encuentro para leérselas tal cual. Aquí la tengo, ¿no?
Por planificación lingüística entiendo, habla Hogan, la actividad de preparar ortografía, gramática y diccionario normativos para dirigir a hablantes y escritores en una comunidad de habla no homogénea. En esta aplicación práctica del conocimiento lingüístico nos dirigimos más allá de la lingüística descriptiva, hacia un área donde el juicio debe ser ejercido en forma de elecciones entre las formas lingüísticas disponibles. La planificación implica un intento de guiar el desarrollo de una lengua en la dirección deseada por los planificadores. Esto no solo significa predecir el futuro con base en el conocimiento disponible sobre el pasado, sino también un esfuerzo deliberado por influirlo. Este es Hogan en 1959, en su estudio, en el primer estudio que hace introduciendo este concepto de planificación lingüística. Acá, esta primera definición se termina acotando de lo que se conoce ya como planificación del corpus. No me acuerdo si en la lectura se ahonda un poco en esta diferencia entre planificación de estatus y planificación de corpus, pero acá en específico se refiere a el intentar planificar el corpus de que una misma lengua que se va a utilizar para una misma lengua. La planificación de estatus se refiere a el estatus que se le da a cierta lengua en específico en un conjunto de lenguas. Entonces, ¿cuál es el contexto, ¿no?, en el que estamos viendo estas ideas de planificación lingüística? Pues hay en el mundo, ¿no?, hay una tendencia hacia, hay movimientos de descolonización. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial apenas en los años, en el 45, ¿no? En los años, entre el año 40, entre el 45 y los 60, bueno, a lo largo de lo que fue la Guerra Fría, se empiezan a surgir muchos otros movimientos nacionales de descolonización, sobre todo en África, en India, buscando pues quitar la influencia que tenía Francia, Reino Unido, los Países Bajos, ¿no?, que quedan muy debilitados después de la Segunda Guerra Mundial y ya no tienen el poder, ¿no?, ese poder tanto militar como económico para estar controlando sus colonias ultramarinas. Entonces empieza a dar este proceso de descolonización en el cual empiezan a surgir nuevos estados nacionales y en este surgimiento de nuevos estados nacionales siempre aparece la cuestión de cuál lengua utilizar, ¿no?, como lengua nacional. Eh, Solamente pensemos, ¿no?, que la diversidad lingüística tanto de África, de India, del sudeste asiático es muy grande, ¿no? Es muy grande. Las limitaciones, ¿no?, políticas que se hicieron fueron hasta cierto punto arbitrarias, ¿no?, hechas por las potencias europeas y estos países terminan segmentados de esa misma manera arbitraria y pues se encuentran en un mismo territorio soberano y una de las cuestiones que tienen que decidir es qué lengua utilizar. En el campo epistemológico, lo que se observa es, bueno, la mayor tendencia es el estructuralismo en las ciencias sociales, el cual ya ustedes deben estar eh, bastante familiarizados. Y pues en la parte de lo estratégico, sí había esta creencia de que el Estado era capaz de dirigir los problemas de, al menos los relacionados con la lengua, con cierta planificación. Entonces había un optimismo de utilizar las ciencias sociales de manera aplicada para dirigir estos cambios. Y pues esto dirige muchas políticas en ese tiempo, ¿no? Es la misma creación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, parte de esa creencia, ¿no? La carrera de lingüística busca también, se inserta en esa lógica de planear el cambio en específico de la población mexicana indígena. Y pues esto es lo que predomina en estos años, ¿no?, cuando se habla de planificación lingüística. En estos tiempos también empieza a surgir la pregunta, ¿no?, de cómo se ubica la planificación lingüística, ¿no?, dentro de, pues como disciplina científica, ¿no?, dentro de la
del marco del área de la disciplina científica, ¿cómo se caracterizaría? Entonces hay varias propuestas en este tiempo, ¿no? Hay quienes la ubican como un campo de la lingüística aplicada. eh, pues lo que se busca es poner en práctica conocimientos lingüísticos para problemas cotidianos, ¿no? Eh, como un campo de la sociolingüística. El Hogan, aunque su primer trabajo era a cierto punto normativo, él va ubicando que la planificación lingüística sería una rama de la sociolingüística. Y el autor Tauli propone que sea una ciencia normativa, una ciencia, lo cual para algunas posturas epistemológicas esto es un sinsentido, ¿no? Una ciencia que sea más normativa que descriptiva. Eh, pero bueno, tenemos al menos quienes sí tienen cierto acercamiento, ¿no? Con los fundamentos del derecho, de la ciencia política, se llegan a pensar estas ciencias como ciencias normativas. Algo que ya no menciona Ricento, pero bueno, al menos creo que no lo menciona Ricento, pero para mí me parece importante en esta época es que se empiezan a hacer en este tiempo las primeras clasificaciones tipológicas de eh, cómo caracterizamos a las comunidades, tanto a las comunidades lingüísticas en general, ¿no? Comunidades multilingües, monolingües, etcétera, ¿no? Entonces, se desarrollan en estos años diferentes tipologías. Tenemos, por ejemplo, autores que no vamos a revisar tan detalle, pero igual vale la pena familiarizarse un poco con ellos, como Gompers, tiene una propuesta de comunidad lingüística, Hagen, Kloss, Ferguson, Stewart, van construyendo todos ellos sus primeras clasificaciones de lo que es una comunidad lingüística. También sabemos, bueno, Bloomfield tenía su propia definición. Y en los años 60, en el 66, es cuando Ferguson empieza a desarrollar el concepto de diglosia, en la cual se refiere en una situación, ¿no? Sería en una comunidad en particular, hay dos variedades de una lengua o dos lenguas distintas, ¿no? Que coexisten en una comunidad, eh, cada una con una función claramente diferenciada, una con una variedad alta, utilizada en los contextos más formales, y otra una variedad, llamaremos una variedad baja, utilizada en contextos más informales. Este sería un concepto que influiría mucho en estudios de situaciones de contacto lingüístico, ¿no? Si van revisando la literatura posterior a entre los años 70, 80, todavía, yo creo que todavía en la fecha pueden encontrar algún estudio similar que habla de diglosia, ¿no? Como principal objeto de estudio. Entonces, pues las clasificaciones, había una diversidad de clasificaciones, y en la misma diversidad de clasificaciones, o sea, el hecho de que no se hubiera un acuerdo, ¿no? De cómo caracterizar una comunidad lingüística, ¿no? En donde hay muchas variedades, pues habla sobre la propia complejidad que tiene este fenómeno sociolingüístico. Entonces, hay varios factores, ¿no? Que influyen en esta complejidad, ¿no? Es las características de las comunidades en las que forma parte, el valor que dentro de esa comunidad se le da a cada lengua, el contexto de uso en que cada lengua es utilizada, y pues también el reconocimiento que obtiene por parte de entidades políticas que controlan el territorio, ¿no? Entonces vemos, pues, por ejemplo, en México puede no haber una lengua nacional como tal, ¿no? Establecida en la Constitución, pero la mayor parte de la documentación, los servicios o demás están en español. Eh, Hay países en donde sí se establece una lengua oficial. Hay otros, bueno, tenemos el caso de Suiza, en el cual se aceptan diferentes variantes, ¿no? Diferentes lenguas en un mismo territorio nacional, pero cada uno en su cantón, ¿no? Eh,
Tenemos situaciones como en la India, en el cual hay está el inglés, que es que no es originaria de la India, originario de la India, quedó como parte del proceso de colonización, quedó como lengua franca dentro de la India. El hindi está a nivel nacional, también por su amplia difusión en el territorio, y pues cada administración también tiene sus propias lenguas regionales como, como oficiales en esa región. Entonces hay pues muchas cosas en muchas formas, ¿no? En el cual se pueden ir caracterizando distintas comunidades y dependen de muchos. Entonces, para este primer periodo de, de la planificación lingüística, en particular, Ricento resume me parece son cuatro características fundamentales que están pues sus objetivos, las metas están orientadas a la unificación y modernización de las lenguas. Eh, Se piensa la lengua como un recurso planificable y, o sea, hay la creencia, ¿no? Que sí se puede decidir, ¿no? Cómo cambiar la lengua. Empieza a haber esta distinción entre lo que es la planificación del corpus y del estatus, que como les decía, en el corpus es qué variante vamos a decidir dentro de una misma lengua, ¿no? Y en qué contexto lo vamos a utilizar. Y del estatus es más de qué lengua tiene mayor peso, ¿no? A cierto nivel administrativo nacional. Y Ricento dice que hay cierta abstracción del contexto sociohistórico, no hay una consideración, o sea, no hay una consideración del contexto ecológico de la lengua. Yo no estaría tan de acuerdo en esta parte con Ricento, porque pues en estos años, bueno, bueno, sí es un poco posterior ya es el segundo periodo, ¿no? En el cual Ricento empieza a ver, que empieza a darse el concepto de la ecología del lenguaje. El concepto de ecología del lenguaje creo que aparece en los 60, pero sí empieza a ser más adoptado ya en los años 70, en el segundo periodo que menciona Ricento. Ya para los años 70, Ricento considera que empieza a haber ya una crítica, ¿no? Al concepto de lo que es la planificación lingüística y sí, hablando del fracaso de la modernización, que siento que ahí es un poco exagerado, ¿no? Hablar de este fracaso, pero pues sí hay cierta desilusión de lo que el Estado realmente puede, hasta dónde el Estado puede realmente influir para dirigir el cambio, ¿no? En particular el cambio lingüístico, y pues se basa en que, pues por mucho que intentaban, ¿no? Las autoridades estatales influir en el cambio lingüístico, no lograban influir de la manera que querían, ¿no? Y en la velocidad que ellos desearan. Y bueno, en este periodo igual se empieza a plantear este concepto de neocolonización y también al mismo tiempo se empieza a cuestionar el papel neutro, ¿no? De la planificación lingüística. Eh, lo cual quizá ahora en retrospectiva es muy obvio, ¿no? Para todos, ¿no? Que hay un componente pues claramente que no es completamente objetivo, ¿no? Cuando tú decides, ¿no? Qué variante utilizar, pues hay ciertas ideas detrás, ¿no? Esto quizás al principio, ¿no? Cuando se estaba pensando, esto no era tan obvio, eh, pero ya en los años, entre los años 70, ¿no? Finales de los 80, pues varios autores ponen el dedo, ¿no? En el renglón, ¿no? Pues el que tú decidas, el que alguien decida que una variante es válida o no, hay cierto componente ideológico en la afirmación.
En estos años empiezan a ya a darse varios cuestionamientos, ¿no? En todo lo que se hizo en los años 60, inicios de los 70. Entre ellos se cuestionan las clasificaciones. Fassel hace una crítica que me parece bastante válida, ¿no? De las tipologías que se hicieron sobre las comunidades lingüísticas. Dice, pues ninguna de estas tipologías, que vamos a ver cuando hablemos ya de comunidades, de comunidad de habla, pues ninguna de estas tipologías toma en cuenta las categorías, bueno, que las categorías que están proponiendo no son discretas, o sea, no podemos caracterizar, esta es una nación multilingüe, esta es una comunidad monolingüe, bla, 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 no, o sea, no es, esto es así, esta comunidad es así, esta es así, de manera absoluta, ¿no? Sino que hay un continuo, ¿no? Ahí sí hay variedad de bilingüismo, cuando hablamos de bilingüismo, como les decía, no es el mismo el multilingüismo que hay en Suiza, donde en diferentes territorios hay una lengua oficial, pero en el es nacional se aceptan todas como tal, a un bilingüismo como en Canadá, donde sí, pues sin importar en el territorio de Canadá que estés, se espera que haya una atención ya sea en inglés o en francés, ¿no? Entonces, se criticó que esas calificaciones pues tendrían a reificar las lenguas, reificar, o sea, devolverlas como objetos, ¿no? Claramente delimitadas y pues se ignora, ¿no? Que estas son cambian bastante, hay variación interna, hay procesos dinámicos. Y la misma frontera, ¿no? Entre lengua y dialectos, pues no son hechos completamente naturales, ¿no? Y esto tenemos ejemplos claros como el serbio y el croata, ¿no? Que son inteligibles entre sí, pero por las diferencias políticas, pues hasta utilizan diferente grafía. Eh, hay, hay quienes eh, caracterizan al valenciano como un dialecto del catalán y hay gente, ¿no? En la comunidad valenciana que defiende, ¿no? El que son una lengua aparte al catalán. Tenemos también el ejemplo del gallego y el portugués. eh, y bueno, también quizás ya algunos quienes ya han hecho trabajo en lenguas indígenas ven que esta discusión es frecuente, ¿no? En las mismas comunidades cuando mi variante es parte de una variante dialectal de una lengua o una lengua por sí misma y en cuál, qué vas a utilizar para normar la ortografía, ¿no? Todas esas decisiones, eh, pues cada uno de los hablantes quiere que sea su variante, ¿no? La que se tome como la estándar, lo cual genera también ciertos conflictos y discusiones, entonces esos límites no terminan siendo tan objetivos, ¿no? O sea, objetivos en el sentido de que cualquiera puede estar de acuerdo, ¿no? Con viendo la realidad, sino que están influidos por las mismas perspectivas, ideologías e intereses de cada grupo. Entonces, a partir de esos años 70, 80, los lingüistas, bueno, al menos los interesados, ¿no? En el tema de la planificación lingüística y política del lenguaje, eh, dejan de preocuparse tanto en cómo planificar, ¿no? Intentar influir en las decisiones de gobierno y ahora buscan ver, ¿no? Factores más allá de la lengua, pues a quién beneficia una política lingüística, ¿no? ¿Cuál es el interés para ellos, ¿no? Cómo al establecer una política se reproduce situaciones desiguales, ¿no? O bien se cuestiona, ¿no? En un esfuerzo de revitalización, lo que se está cuestionando es aquí hay una situación desigual, ¿no? Y que quiero, eh, entre dos grupos, ¿no? Que quiero revertir, dándole este valor a mi propia lengua, mientras que, pues, al imponer una lengua en específico, eh,
pues puede ser resultado de exclusión, como el que no reciban niños de cierta edad educación en su lengua, ¿no? Entonces, pues ante estas cuestiones emergen nuevas perspectivas críticas. Eh, como algunas de las que se mencionan acá es Tolepso, que dice, pues, la planificación lingüística frecuentemente reproduce y legitima desigualdades sociales existentes. Las decisiones sobre qué lenguas enseñar en las escuelas, qué lenguas usar en el gobierno y qué variedades considerar correctas o apropiadas tienen consecuencias profundas para la distribución de oportunidades en la sociedad. Entonces, al reconocer, ¿no? Esas desigualdades, eh, perdón, al reconocer estas desigualdades, pues empieza a dejar de observarse solamente, ¿no? El fenómeno lingüístico, ¿no? La situación lingüística que se quiere cambiar y se empieza a aceptar, ¿no? Que hay grupos, diferentes grupos, ¿no? En pugna del poder, ¿no? Que se ven influidos por estas decisiones lingüísticas. También pues en estos años es cuando ya empieza a considerarse por esa misma razón, ¿no? Se empiezan a considerar todos estos factores externos a la lengua, ¿no? que influyen en su desarrollo. Y al final, el último periodo del que habla Recento, desde nuevos paradigmas, que dice desde 1980 al presente, el presente, pues, nosotros podríamos pensar que, pues ustedes, ¿no? También por eso les encargué en la tarea de buscar cuáles han sido los trabajos más recientes, ¿no? En México y cómo se vinculan, ¿no? ¿Qué tanto, pues para preguntar qué tanto podríamos decir que estamos todavía en este paradigma, estos nuevos paradigmas de la disciplina, o podríamos decir que ya estamos pasando a una nueva época, ¿no? En la discusión de lo que son las políticas del lenguaje. Entonces, pues estos nuevos paradigmas surgen eh, van surgiendo a partir de la desintegración de la Unión Soviética y al mismo tiempo, ¿no? Estamos viendo procesos de integración supranacional como es la Unión Europea, del cual empiezan a haber otras discusiones, ¿no? De cómo se maneja la diversidad lingüística más allá de, de cómo se estaba concibiendo desde el Estado-Nación. En los 90 se empieza a promover esta globalización económica, estamos hablando de un mundo cada vez más interconectado y pues sigue viendo, ¿no? Esta preocupación sobre, pues algunos buscando, ¿no? Una homogeneización lingüística y cultural, otros resistiendo a ella misma y, y empieza a plantearse, ahí empiezan a darse las cifras de cómo van desapareciendo lenguas minoritarias a un gran ritmo. Y esto, pues empiezan a surgir varios autores que se vuelven particularmente, pues adoptan una postura activista. Yo no diría que necesariamente va surgiendo en estos años, pues los trabajos de Fishman, muchos de los trabajos de Fishman desde antes de los 90 ya, ya planteaban esta cuestión de revertir el cambio lingüístico en el sentido del cambio del código, ¿no? No de, del cambio de una lengua en sí, ¿no? Sino de los hablantes de pasar de hablar de una lengua a otra. Y, y pues en esta parte, ¿no? De la defensa, ¿no? De los derechos lingüísticos, empieza pues a haber en la discusión una que tampoco se da precisamente en esta época, ya entre los años 50, 60, había mucha discusión, al menos en lo que es la cuestión de educación, ¿no? Las políticas del lenguaje en el área educativa ha sido una de las áreas donde más se ha discutido, ¿no? Pero aquí al menos se empieza a poner en el centro, ¿no? de la discusión. Esto creo que también influyó un poco todos estos eventos que se hicieron alrededor de los 500 años del descubrimiento, ¿no? de América, ¿no? Del inicio del proceso de colonización de América.
y bueno, se empieza pues a plantear, ¿no? Cómo, o sea, pues muchos derechos humanos están muy ligados, ¿no? El acceso a ciertos derechos están ligados a la lengua, ¿no? El de la salud, el servicio, atención médica, eh, la educación ya lo mencioné, es de los más obvios, el de la justicia, ¿no? Oportunidades laborales. Hay, pues, en todo eso, de cierta manera, ¿no? Ah, pues hay influencia de la lengua que se utiliza para tener acceso a esos derechos. Bueno, entonces en este cambio de paradigma ya se va dejando de utilizar el término de planificación y se empieza a preferir el de gestión de la lengua. Entonces, pues para Spolsky, que va a ser el autor que vamos a adoptar más, ¿no? La palabra planificación en las políticas de lenguaje se acota a las técnicas para la solución de problemas relacionados con la lengua utilizados en la década de 1970. Él lo está acotando no solamente algo muy específico, sino dentro de una época en especial del mismo área de política de lenguaje. Quienes van utilizando este concepto de gestión de la lengua, language management en inglés, es Cherno y Neustupny en 1987, y esto se ha vuelto la alternativa a hablar cuando se habla de esos procesos que son más dinámicos, situados, que están relacionados, ¿no? Con modelos, ellos dicen modelos tecnocráticos de planificación, que se refieren a pues, esa perspectiva de que el Estado puede influir, ¿no? En la planificación de la lengua, pero creo que ya como fueron viendo, ¿no? Del texto de Spolsky, Spolsky va ampliando esto de dónde sucede la gestión de la lengua. La gestión de la lengua no solamente sucede cuando hay una entidad política, ¿no? Con un poder reconocido, también es dependiendo de los diferentes dominios, eh, se, se puede dar esta gestión de la lengua. Los padres funcionan como gestores, ¿no? Dentro del dominio de la familia, los profesores dentro de la escuela, ¿no? Los directores. eh, y pues al final, ¿no? Lo que creo que se ha estado aceptando más es que realmente la influencia, ¿no? Que puede tener el aparato del Estado es menor, ¿no? Sobre todo cuando no se tiene los recursos para implementar los cambios que desea. Entonces ya para este último periodo, Ricento comenta, ¿no? De las características de este periodo ya empiezan a haber perspectivas postestructuralistas y críticas. Eh, Se empieza a problematizar lo que es el concepto de lengua, identidad y comunidad. Hay un enfoque en la agencia y la práctica, o sea, ya se empieza a reconocer a los individuos, ¿no? Y a las comunidades, no solamente como sujetos pasivos, ¿no? De esta planificación lingüística, sino que pues ellos también eh, quieren formar parte, ¿no? De esas decisiones de su propia lengua, ¿no? De las decisiones que se hacen sobre su propia comunidad. Y ya en la parte epistemológica, el campo empieza a ser realmente interdisciplinario, no solamente son, o sea, la diferencia en el campo, ¿no? En el cual hay diferentes estudios, a veces desconectados entre sí, aquí ya se empiezan a adoptar las perspectivas de diferentes disciplinas para crear una metodología para el estudio de la política del lenguaje eh, o para la planificación, ¿no? De proyectos, la gestión. Entonces se incorporan conceptos de antropología lingüística, ¿no? Etnografía de la comunicación, sociología, ciencia política y pues derecho, hay una cuestión de derecho sobre por qué hay que reconocer derechos lingüísticos y muchas otras disciplinas. Entonces, todo esto no se da en un contexto de una
una tendencia globalizadora y, y, pues en esa también tendencia globalizadora empieza a haber contacto, ¿no? Con comunidades que hasta cierto punto no tenían tanto intercambio, ¿no? Con la comunidad global. Yo también agregaría aquí las tendencias migratorias que ha habido en los últimos 20 años, han influido mucho en este panorama. Entonces, como para ir resumiendo, ¿no? Esta visión del campo, ¿no? De política del lenguaje, es que vamos pasando lo que ha sido las políticas del lenguaje, ha ido pasando desde una visión tecnocrática, ¿no? Y creo que es adecuado ese término, tecnocrático, para describirlo, ¿no? Porque empieza, ¿no? Surge como campo de estudio bajo ese supuesto de que el Estado puede dirigir el cambio lingüístico, ¿no? Tomando decisiones, creando instituciones, influyendo en ello. Y en esta búsqueda, ¿no? Busca el especialista para, para aplicar estos cambios, ¿no? Por eso el gobierno noruego busca a Hogan, ¿no? Es de origen noruego, sabe noruego, eh, pero se ha formado en Estados Unidos, lo busca para aplicar este cambio y a partir de ahí, pues vemos, hay muchos gobiernos, ¿no? Por los mismos procesos históricos que se están viviendo, ¿no? En África, en India, además, que quieren darle esa racionalidad, ¿no? A esas decisiones de por qué una variante se debe utilizar o no, además, e ir caracterizando a los diferentes estados nacionales, ¿no? Hacer una clasificación de los diferentes estados nacionales. Se piensa primero, ¿no? Lo primero que se hace es pensar al estado-nación como si fuera una unidad de una natural, ¿no? De una comunidad. Y a partir de ahí se hacen las clasificaciones de comunidad lingüística. Y conforme va pasando los años, ¿no? Se va discutiendo el tema, pues muchos empiezan a decir, oye, creo que pues dentro de los mismos estados hay mucha diversidad. eh, pues estamos hablando de, hay migración, no hay comunidades. O sea, Fishman, por ejemplo, Fishman, lo que comienza a interesarse él, ¿no? Dentro de la sociolingüística relacionado con política de lenguaje es porque algunas comunidades de migrantes, ¿no? A pesar de estar en Estados Unidos, se esforzaban, había cierto esfuerzo por seguir hablando su lengua en sus áreas, que era lo que los motivaba a ello. Eh, Después hace Fisherman también trabajo con los Maori en Nueva Zelanda, que ahí ya está en un caso es un contexto de migración, en el otro es un contexto de colonización, ¿no? Los maoris quieren revitalizar su lengua que va perdiendo terreno frente al inglés. Eh, Se empieza justo pues, se cuestionan estos intereses tecnocráticos, ¿no? Del Estado de querer dirigir el cambio así de, ¿por qué no? Pues, ¿por qué una variante sería mejor que otra, ¿no? ¿Por qué la tuya? Porque tiene que ser la tuya, no la mía, la que es aceptada, ¿no? Y se empieza a pensar más allá, ¿no? De qué es lo correcto o incorrecto, sino que, pues, qué poder, ¿no? Qué relaciones de poder van influyendo en esas decisiones y económicos de poder, económicos, sociales, culturales. Y ya a final de los años, o sea, de los últimos años de este periodo, se va recuperando esta idea de que pues el derecho de la lengua es, o sea, las decisiones que se toman, ¿no? Respecto a qué lengua se utiliza o no, tiene también que pueden limitar o pueden extender derechos de las personas. Entonces, ese se va volviendo la preocupación en la última parte del periodo.
ejercer estos derechos. Eh, que también, bueno, ahí vamos a ver qué trabajos ustedes fueron encontrando, cuáles les fueron interesando, cómo se van, qué tanto se meten en esta cuestión, ¿no? Del reivindicar ciertos derechos para las lenguas minorizadas, ¿no? Pues es un concepto que se utiliza mucho en esta área, porque muchas veces las lenguas no son minoritarias, sino que están minorizadas, o sea, en su propio territorio pueden ser mayoritarias, pero en este contexto nacional son minorizadas. Y creo que, al menos sobre el texto de Ricento, sería todo lo que pudiera decir, y creo que ya lo demás vendría de lo que pudiéramos discutir en línea, que espero que pueda ser nutrida.